Pues la pandemia esta ha sido de mucho aprendizaje, particularmente porque tengo un hijo que acaba de cumplir un año, entonces se ha llevado estos meses de su vida en una anormalidad. Y obviamente también para mí como padre y a su madre. Y es todo un viaje en sí descubrir esta aventura de ser padre y madre. Y sumado a este ingrediente de la pandemia, pues la aventura ha sido doblemente profunda. Yo en realidad de mi vida cotidiana, mi vida no se ha modificado mucho. Yo tengo mucho tiempo trabajando en casa, con pocas actividades en la calle. Entonces para mí realmente no se ha modificado mucho mi día a día. Más bien lo que se ha modificado es la realidad de la gente con la cual convivo. Y desde luego eso hace que se modifique mi vida también. Entonces, por ejemplo, pues he dejado de ver a varios amigos con los cuales tenía reuniones de manera frecuente y entonces eso pues se ha vuelto en el mundo doblemente virtual, término de que solamente nos posibilitó a algunos vernos por transmisiones de internet, simplemente mensajes, llamadas, pero obviamente la sociabilidad se ha fracturado en todo este tiempo y pues pienso que nos hace pensar en lo que significa algo que hemos platicado tú y yo algunas veces, que es el ser social. ¿Qué significa el ser social? Es decir, vivir en una sociedad. No estamos solos, no podemos estar solos. Y por más limitados que han sido estos meses en términos de la sociabilidad y de la convivencia, a final de cuentas entendemos que dependemos de los otros en cosas básicas como comer, por ejemplo. Todos los servicios que llegan a casa básicos como el gas, el agua, todo lo que significa la vida. Creo que para mucha gente, seguro, lo deseo, este tiempo haya servido para pensar en cómo funciona el mundo en términos de la interconectividad social y obviamente energética y todo lo que deriva de vivir en una sociedad. Yo con las redes lo llevo bien desde hace mucho tiempo. Creo que he modificado incluso como mis ideas de lo que es un escritor. Ahora pienso que para mí las redes me hacen ser eso, un escritor en constante movimiento. Puedo expresar al instante mis comentarios de lo que está sucediendo en la realidad, que esa es la intención del comunicólogo, que es mi profesión. Entonces, es decir, el análisis de la realidad. Y muchas veces estas redes pues facilitan a personas como yo de hacer ese análisis de inmediato. Una forma distinta que la de los diarios antiguos, de los noticieros antiguos, de compartir el análisis de la realidad. Ahora es inmediato, mientras se están desarrollando los hechos. Tienes la posibilidad de tener una ventana de publicación para, pues eso, deliberar con los demás. Para mí las redes han sido pues la sustitución de los espacios de deliberación pública y lo que viene siendo como la idea moderna romantizada de los partidos políticos, que sería donde se diera la discusión para el beneficio de la sociedad. Eso ya quedó muy, muy atrás en términos de la forma de nuestras relaciones. Entonces, para mí el parlamento real son las redes, porque ahí se modifica, entra en debate, en fricción la opinión pública. Entonces creo que las redes nos han servido para mucho, pero también pueden incluso ser utilizadas de mejor forma. O sea, creo que el sentido de las redes sociales ahora con esta pandemia, mucha gente se ha preguntado, ¿qué hubiera sido de esto sin el Internet? Pues otra cosa. No sé si mejor o peor, pero estoy seguro que estos meses mucha gente que pudo subsistir de clases medias y para arriba,
El consumo cultural de estos meses ha de haber sido en todo el mundo tremendo. Muchísima información se ha consumido en estos meses. Creo que como nunca, quizá. Estoy seguro que porque lo he visto, ¿no? O sea, los estadísticas de los portales de streaming son elevadísimos. Ha habido tiempo para leer, ha habido tiempo para discutir con la familia, pero también con los otros a través de la comunicación virtual. Eso ha sido una ganancia. Mi camino en el cine como espectador, pues desde que tengo uso de memoria, de razón y de recordar. O sea, toda mi vida he visto películas, desde que recuerdo. O sea, aquí en mi casa se consumía mucho cine, una película al día y siempre con tecnologías de comunicación para poder ver muchos canales de televisión culturales que tenían programaciones de cinematografía todos los días, que era el canal 22, canal 11, cosas que yo podía ver aquí en mi casa porque mi papá tenía una televisión satelital, un satélite, así, una parabólica. Entonces, el cine para mí fue una forma de consumir tiempo y imágenes, también con el surgimiento de las videocaseteras, por ejemplo, se veía muchísimo cine. Sí. Teníamos un amigo estadounidense que nos regaló unas videocaseteras y, no sé, 400 películas que él grababa de los canales en Estados Unidos como HBO, Showtime. Y entonces eran películas que aquí todavía no era tan rápido conseguir, o sea, se podían ver rápido porque era frontera, pero eran cosas muy nuevas, todo lo que ese señor nos compartía. Entonces yo crecía viendo una o dos películas diario. Entonces como espectador en términos al cine, pues tiene esa historia de la tecnología y la vida fronteriza en México. Y luego ya a lo que viene siendo también como algunas referencias familiares. Uno de mis tíos siempre estuvo ligado a la fotografía, al video y así, hasta que entonces yo también descubrí la foto primero, este, blanco y negro, análoga, y yo hacía todo el proceso en mi casa, yo revelaba rollo e imprimía fotografía. Y fue algo bien curada, ¿no? O sea, como recuerdo el momento de ver la primera fotografía cuando pasó por la ampliadora y luego cuando pasa por los líquidos y justo en el revelador, cuando aparece la imagen, ese fue algo que pues nunca se me va a olvidar. Es como el momento mágico que quizá muchas personas todavía ya no les va a tocar ver porque ya pasó todo a lo digital y a otras formas, pues. Pero esa primera imagen que se devela, creo que se tiene que hacer un libro. Hay un libro pendiente de esa primera imagen que se devela en el proceso químico, alquímico de la fotografía. Y ya así fui avanzando hasta que entré a la universidad y ahí ya descubrí cine video con varios movimientos que surgieron de la Escuela de Humanidades de la UABC hasta llegar ya a una forma artística profesional con el colectivo Nortec y ahí inicié precisamente con ideas muy innovadoras en ese momento, que era la incorporación del cine documental o de la antropología visual a las fiestas de música electrónica a través de las pantallas. Y como en la música electrónica no había voz, entonces el cine que proyectábamos era una narrativa de la ciudad que vendría siendo como la letra de las canciones electrónicas desde mi punto de vista. Entonces, bueno, así fui hasta que me fui adentrando y especializando en el cine documental.
en las distintas modalidades de representación documental, que ya vienen siendo como las formas últimas de diálogo del documental, de autorrepresentación, autograbación, autobiografía, autorreflexión, donde el documentalista pasó de ser observador a ser parte de la historia, narrando su propia subjetividad. Y creo que ahí me quedé un tiempo, en esa parte más de observación, no tanto de información, que es uno de los valores del documental también. Pero pues ya tenía una trayectoria larga de ese tipo de documentales informativos, explicativos. Y me quedé un rato en la parte docupoético del proceso autoetnográfico. Influencias, pues tengo muchas, muchísimas, muchísimas. Son muchas influencias. Y obviamente artistas que han sido claves para el desarrollo de mi mirada en texto y en imagen. Autores, por ejemplo, haber leído, para mí el artista más influyente de mi trayecto, de mi historia dentro del campo del audiovisual, es Jean-Luc Godard. Y entonces leer también los textos de Godard en el momento de ver sus películas. Eso creo que me dio mucha claridad de lo que tenía que ser un cineasta para mí del siglo XXI, que es adentrarte no solamente en el campo de las imágenes, sino también en el campo del pensar las imágenes. Y eso es la aportación de Godard, primero desde la ficción, o sea, como desde la ficción pensaba la ficción, y luego en su conversión al documental también hizo lo mismo. Entonces Godard viene siendo como un estilo propio, es un cineasta que logró un estilo propio entre el equilibrio entre la imagen y el pensar de la imagen, y también él como sujeto de la acción textual, y me parece el artista más significativo. De ahí pongo a Chris Marker. Creo que Chris Marker me hizo entender la disuasión entre la imagen y el texto documental, entonces que se pueda hacer una conjunción entre lo poético y lo real, y a su vez un ensayo por encima o por abajo de la imagen y del audio. Entonces Marker para mí, cuando descubrí particularmente un DVD de la colección Criterion Collection que trae dos películas de él, que es La Jetée y Sans Soleil. Y con esas dos, y cuando decías que sí, ¿cuál ha sido de las películas que más he visto? Pues esas dos. Por otro lado, una película que vi mucho, que es una colaboración entre Jean-Luc Godard y Jean-Pierre Gorin, es Tout va bien. No recuerdo ahorita cómo se traduce en español. Tout va bien. Porque es este cine donde la problemática social se incorpora a la narrativa y se hace una especie de ficción documental, y también la introducción de elementos teóricos, que en ese momento es la- el momento donde Jean-Luc Godard está creciendo, ya es un intelectual ya más grande, creo que está cerca de los 40, 50 años, y tiene un contacto con un estudiante de sociología graduado de una universidad en París, que es Goran. Entonces hacen un grupo que se llama el Siga Bertop Group, y ahí me lleva a
digamos, el tatarabuelo de esta cinematografía, que lo descubro en esa búsqueda, que es Siga Bertov. Entonces, Siga Bertov significa el siempre en movimiento. Está en el entorno de la Revolución Rusa de principios del siglo XX. Y la importancia de Bertov es que él hace de la realidad una forma en la cual utiliza técnicas de montaje que genera piezas audiovisuales que ahora podrían ser consideradas como el origen del videoclip, por decirlo menos, ¿no? O sea, una temporalidad en el ritmo disasociado a su tiempo histórico. Un cine muy importante, sobre todo en esta idea de la diferencia que se hace entre la confrontación por la historia del cine entre Estados Unidos y los rusos. Es como la parte del montaje, por ejemplo, que es donde madura la cinematografía cuando constituye su lenguaje propio, que se hace un ser independiente de la fotografía, es cuando surge el montaje. Entonces, desde la escuela estadounidense capitalista, se considera a Griffith el padre del montaje, y desde la lógica opuesta o de oposición ideológica, que son los rusos, revolucionarios, comunistas, es Sergei Eisenstein. En esa dualidad, en esa confrontación ideológica, creo que también está una parte muy importante de mi formación de la historia del cine. Entre este primer cine que surge en Estados Unidos y luego la confrontación con el ruso, y luego lo que van a ser las sinfonías urbanas que surgen ya en unas muy buenas en Nueva York y algunos otros en Europa, que viene siendo la sinfonía urbana, el hacer de la ciudad una especie de ópera en momentos acompañados de una música que narra una historia pero que no tiene, entre comillas, actores o actrices. O sea, no es un documental que trata de algo, sino trata de la ciudad. Esas sinfonías urbanas. Ya una serie de películas que vi que fueron también muy impactantes para mí por el momento que estaba viviendo fue cuando vi las trilogía de Koyaanisqatsi, Powakatsi, y la tercera ahorita no me acuerdo. Pero bueno, estas que se fundamentan en los años 80 en una película que también es clave para mí, que es Baraka. Es una película que se grabó con cine de gran formato que reproduce la cultura de distintas partes del mundo y es impresionante. Yo cuando vi Baraka dije, esa madre quiero ser yo. O sea, no lo logré y no creo que todavía está ese rollo pendiente para mí. Creo que del cine gringo de los noventas, Quentin Tarantino, para mí, con una sola película que es Pulp Fiction. Las demás sí me gustan, pero creo que la que aporta para mí y creo que para la historia del cine en ese momento mucho más de toda esa filmografía es Pulp Fiction, porque el juego con la estructura narrativa que ya se había hecho en el cine en algunos momentos fue muy innovador y hizo ver nuevas posibilidades de la narración a través del cine. Obviamente también, por ejemplo, un cine importante es verlo. Por ejemplo, yo de autores a veces solamente conozco una o dos películas, pero hay autores que sí recomiendo que se vea todo lo que puedas ver. Y entre esos autores creo que es Kurosawa. Kurosawa hizo una aportación importante que es, yo no sé cómo lo verían desde allá, pero es la incorporación de ciertas historias
características del occidente. Entonces incorpora Shakespeare con personajes eh, tradicionales japoneses. Y esta película, hay una película clave que creo que es una de las mejores películas de la historia de la cinematografía. Es Rashomon o Rashomon, no sé cómo es la pronunciación correcta, pero es una historia que está contada, un hecho que es el asesinato de una persona, está contado a lo largo de la película desde todos los puntos de vista que estuvieron involucrados en ese hecho. Y es ahí donde el cine abre otras posibilidades narrativas para la humanidad, en el término de que son imagen-movimiento, con sonido, obviamente. Pero esa imagen-movimiento entonces lo hace diferente de las otras artes, en este caso de la literatura. Ahora en materia de cine, estoy escribiendo historias de ficción para pensar en algún momento del futuro hacerlos o cortometraje, mediometraje o un largometraje hecho de varios cortometrajes. Esa es la idea así en general, con un imaginario fronterizo, con imágenes de archivo, cosas así. Por ahí va. Es parte del resultado de un taller de literatura en el cual estoy participando. Y eso decidí, que el resultado de ese taller iba a ser una incursión en el cine de ficción. Por ahí va. Sobre el cine de ficción, yo diría, en lo que es mi trayecto, mi vida, he tardado en llegar, pero tengo algunas ideas importantes sobre cómo hacer ficción. He reflexionado mucho sobre la organización, cómo podría ser una organización adecuada para producir una ficción, y me remito de nuevo a Godard, de alguna idea que alguna vez leí, él llevó a cabo, que era un grupo de producción pequeño, pero que antes de la película llevaron un taller de 10 a 14 días, donde entre el director, guionista, productores, actores y miembros de todo el equipo de producción, todo el crew, hicieron un taller ideológico sobre la película y también de organización sobre la película. Eso es a lo que me refiero con cómo personajes como Godard piensan que piensan lo que piensa el cine. Y yo quiero llegar a eso. Quiero escribir, al menos, a lo mejor dejar esos manuales, aunque nunca los haga, de cuáles son otras formas de la organización de la comunicación en la producción cinematográfica, que tiene que ver obviamente con perspectivas utopistas, que es como yo creo puede llegar a ser el mundo. Esquemas muy horizontales, medio no me gustan, más bien no me gusta nada en el cine, estas formas de apropiación del director, que es, entre comillas, su película. No, no, creo que es algo muy del siglo XX eso. Son ideas que no quiero seguir reproduciendo. Entonces por ahí pienso en que en algún momento, en la próxima década, tendría que desarrollar algunos ejercicios de organización de producción de forma que no sea como nos han dicho que tienen que ser. Yo como voy eligiendo mis temas de interés de varias formas. Ahorita tiene que ver con que desde mi autocrítica, la parte del documental casi la tengo agotada. Ya creo que el documental solamente ahorita lo veo como la forma de utilizar el recurso de las imágenes para narrar historias de ficción. Entonces creo que en términos de la elección de los temas,
pues tiene que ver con los intereses, cómo voy cambiando. Entonces yo he ido cambiando y como voy cambiando, por ejemplo, y también va cambiando la ciudad. Cuando yo inicié el documental de observación, por ahí de entre los finales de los 90 y principios del 2000, pues sí te podías parar en una colonia de la ciudad de Tijuana con una cámara y grabar. Pero también pasaron los años y eso ya no fue posible. Yo como que ya el sentido de la alarma fue hace unos años que a unos amigos grabando un corto en un puente les robaron su equipo, creo que un dron, y estoy hablando como del 2014 por ahí. Y ya fue cuando me di cuenta y dije, es que eso que yo ya había observado, de que el documental de observación que me gustaba, que hice mucho, tengo muchísimo registro de zonas urbanas o de tránsitos, puentes, todo eso, en la ciudad en que estamos, en la zona en que estamos, dejó de ser posible, porque ya te ponías en riesgo. Entonces ahí digamos que la realidad te empuja y dices, ni pedo, ya no puedo hacer este tema porque no me voy a arriesgar. Yo me acuerdo una vez que teníamos que hacer unas grabaciones, tuvimos que contratar a un policía para que ya te acompañara. Ya, eso ya, no, ya está, es que ya estuvo. El cine, yo, los sucesos de mi vida, pues sí. O sea, porque decidí hacer unas piezas que ahorita ya están ahí cerradas. O sea, 3 piezas que tienen que ver con cine autobiográfico. Que es un proceso, un momento de mi vida donde paso por eso momentáneamente. Porque el arte lo que ayuda es a poner las cosas en su lugar. Entonces yo mi biografía, que fue muy acelerada, como por 10 12 14 años, pasaron muchas cosas en mi vida, estando joven, por decir. Desde cuestiones personales, de pérdidas, duelos, muertes, a también movimientos artísticos que fueron chispas que encendieron cosas muy rápido y a niveles que en ese momento eran insospechados para mí. Entonces tenía que yo cerrar esa parte, hacer un cierre. Y lo hice así, haciendo esas películas. Y yo creo que ya, o sea, por lo pronto ahorita ya no quisiera hablar más de mí en el cine que produzca. Quiero hacer cosas de ficción, historias creadas por mí, obviamente, pero que ya están lejos de este espejo de obsidiana y de autosacrificio que es el cine de autoobservación. Yo siempre estoy tratando de ver películas ahorita en lo que es las plataformas comerciales, particularmente Netflix y lo que puedo ver en internet. Desde hace mucho tiempo casi no voy al cine, todo lo consumo desde las plataformas digitales o internet. Y sí, 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 no, pues constantemente veo películas que me gustan. Yo no creo que la cosa esté dicha ya. O sea, yo pienso que constantemente los seres humanos, mientras estemos aquí, vamos a seguir produciendo obras de arte que nos van a maravillar y nos van a seguir maravillando. Este, puedo decir que, o sea, pero grandes, grandes obras así como las que refería a mis 2 artistas que considero 3 más importantes, últimamente no. No veo un bloque de obra de alguien que diga que no sea una persona ya cerca a los 90 como Godard. No veo ahorita a alguien así. Yo trabajo solo, en grupo, en equipo. Generalmente, pues el cine tiene varias formas de trabajo y he estado yo involucrado en todas, ¿no? Que es desde cuando es un grupo, un equipo, cuando es un equipo pequeño
y luego cuando haces cosas entre dos personas y luego cuando lo haces tú solo. Yo he experimentado todas. En todas me encuentro a gusto. Cuando puedo trabajar con gente me gusta unos equipos mínimos, que es cámara, dirección, sonido, entonces, tres, cuatro personas. Y hace mucho tiempo que no trabajo en grupos muy grandes, de hecho son pocas experiencias que tuve así de producciones ya que involucraron más de 10 personas, o sea, algunas 5 o 6. Pero sí la entiendo, pues. Y aparte tengo muchos amigos que se dedican o que se dedicaron al cine de este tipo, de organización comercial y con producción, con dinero. Yo voy por todo, mientras, como se dice, o sea, mientras sea legal, mientras sea legal, pues ponle. Yo tenía un sueño, así como decía, para mí tengo un espíritu rebelde y cuando me dicen que las cosas tienen que ser de tal forma, yo siempre voy a decir que no. Y a mí me dijeron, el cine es colectivo, y yo dije, no es cierto. Bueno, sí, y claro que sí, pero yo también puedo hacer cine solo. Y creo que eso es como uno de los mensajes que he llevado a varias personas con los cuales he compartido algunos talleres, clases y experiencias de vida, que es, si tú puedes, si tú tienes una cámara y tienes una computadora y tienes una historia y una serie de tomas, la neta, sí puedes hacer tu cine. O sea, esa idea de frenarnos porque no tenemos un equipo no me gusta nadita. Y a veces algunos maestros son así, o algunas ideas de escuelas de cine de que no, si no tienes el crew, entonces no, porque degradas al cine. No es cierto. Hay muchas formas. Y todas son válidas y de todas se aprende. Lo malo sería eso. Yo cuando trabajo solo, por ejemplo, yo tengo una máxima que es, yo voy a hacer lo mejor posible con lo que tengo. Así. Y si yo voy a poner un video así en público en internet o en mi Facebook, eso que tú estás viendo es lo mejor que yo pude hacer. Y me concentré al máximo y hice todo mi esfuerzo para que eso fuera lo mejor. Así. Y digamos que alguien puede decir que si no estaba bien la luz, no me importa. Es decir, yo con lo que tuve, con lo que hice, estoy haciendo lo mejor. A veces pasa el tiempo y veo ya esas obras a la distancia y me doy cuenta que algo le falló. Pero la idea es que cada vez que publico lo mejor posible. He dado talleres, sí, he dado talleres, clases, todo eso. La, la idea de conocer para compartir me ha caracterizado desde que soy adolescente. A mí me gusta dar conocimiento. No tengo broncas con eso. Nunca he tenido broncas con eso. En un tiempo pensaba que a veces el maestro podría trascender a través de los alumnos. Ya no, se me hace como demasiado ego ese rollo. Ya no, yo pienso que uno es el único que puede como trascender consigo mismo y que enseñar a los demás es una responsabilidad social que marca mi profesión, que es ser comunicólogo, formado en una universidad pública como la UABC. Yo tengo bien claro que esa educación que recibí es un bien público y mis clases y todo lo que haré, que ya he hecho, es para retribuir mi formación. Entonces para mí es un deber. Ya no es tanto así como que crea que yo voy a cambiar el mundo enseñándole a alguien cómo hacer documental, sino que es parte de mi responsabilidad, de mi principio ético, ético comunicólogo o comunicólogo ético.
Pero sí, claro, también sé y entiendo que hemos hecho trabajos en grupo donde algunos nos enseñan unas cosas y yo enseño otras y así. Y sí, de ahí seguramente sí quedarán vestigios de esta historia en la frontera, en Baja California y en México. No tengo duda.